Hola, les doy la bienvenida a un nuevo espacio creado para nuestros miembros. Mi nombre es María Fernanda Burneo y soy parte del equipo de comunicación para la UICN América del Sur. Atendiendo el pedido de nuestros miembros, hoy empezamos una serie llamada Voces de la UICN, un espacio de entrevistas, en el que abordaremos temas técnicos ambientales que son de interés para la red. Les invitamos a escuchar, compartir y ser parte de este nuevo proyecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la UICN. Este es un espacio que hemos creado para conocer un poco más sobre diferentes proyectos que llevamos en la UICN y sobre todo los proyectos que llevan adelante nuestros miembros. Así que es un honor porque en este episodio tenemos a Ernesto Godelman. Él es parte de Sede Pesca y es miembro de la UICN desde el 2006. Así que bienvenido Ernesto, qué gusto tenerte aquí en este tercer episodio. Al fin tenemos uno de nuestros miembros. Antes hemos hablado con presidentes de comisiones, con el equipo nuestro del secretariado, pero ahora ya tenemos el gusto de tener a uno de nuestros miembros, que es Sede Pesca, y a su director Ernesto Godelman. Así que bienvenido a este nuevo espacio. Bueno, muchas gracias María Fernanda. Es un gusto compartir esto con ustedes y comentarles un poquito sobre nosotros, sobre lo que hacemos. Sí, buenísimo. Y justo con eso quiero empezar. Quiero que me cuentes un poquito sobre ti primero, porque queremos saber con quién conversamos, y también sobre Sede Pesca, específicamente Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, ¿no es cierto? Así es como se llama. Así que te dejo para que nos cuentes primero sobre ti y sobre la organización. Bueno, en lo personal, mis orígenes profesionales están muy alejados del mar y de la pesca. Soy un ingeniero eléctrico, pero bueno, hace unos 30 años vi la luz y me reconvertí. Ver la luz para un ingeniero eléctrico no es algo poco habitual, pero en este caso fue algo especial y no, tenía que cambiar mi perspectiva, situaciones de contexto del país donde yo soy, Argentina, en fin, y como siempre fui un enamorado del mar y de las actividades marinas, de la pesca. Conocí a mucha gente en el mundo de la pesca, opté por esa profesión, hice un posgrado en pesquerías marinas en la Universidad de Mar del Plata, hice el curso de observador científico a bordo en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Y bueno, y junto con un grupo de gente fundamos esta organización hace ya 25 años. Nunca jamás nos imaginamos que íbamos a tener este desarrollo, obviamente. Éramos un pequeño grupo de personas totalmente locas. Y con el paso del tiempo, bueno, realmente hemos encontrado un lugar en este mundo, un desarrollo que nos sigue todavía impresionando, con Sede Pesca, ¿no? Sede Pesca básicamente es una asociación civil sin fines lucrativos. Su misión es trabajar junto al sector pesquero para lograr pesquerías sostenibles en la región. Eh, esto es, en un principio éramos una organización argentina, pero ya a partir del año 2007 incorporamos esta visión latinoamericana, regional, y comenzamos a crecer en la región con proyectos en otros países, con sucursales, con compañeros y compañeras en otros países. Y bueno, con el desarrollo de las cosas, de los acontecimientos, nos fuimos especializando particularmente en una clase de proyectos que se llaman proyectos de mejora de pesquerías, PROMES, les decimos nosotros en castellano. En inglés se han popularizado como FIPS, Fisheries Improvement Projects, cuya principal particularidad consiste en incorporar a la cadena de valor, ¿no?, al sector privado, desde el retailer hasta el distribuidor, hasta el importador, exportador, productor, pescador, en los procesos de mejora
sobre la base de una especie de incentivo de mercado, que es lograr una certificación de pesca sustentable. Hay varios estándares en este momento que trabajan en ese sentido. Nosotros principalmente hemos trabajado con el estándar de Marine Trust, que es una certificación de pesquerías que producen ingredientes marinos, o sea, harina y aceite de pescado, básicamente, y el del Marine Stewardship Council, que es el estándar más conocido y más reconocido a nivel mundial, ¿no? Eso es básicamente, brevemente. Brevemente, sí, seguro. Y yo lo que quisiera es ir un poquito atrás, antes de conversar de cosas más específicas. Quisiera que nos cuentes un poco desde tu perspectiva y desde el trabajo que ustedes hacen, que ahora me cuentas que es más regional. ¿Cómo ves tú el tema de las pesquerías? Porque yo entiendo que la pesca en América Latina es muy fuerte. Incluso aquí en el Ecuador, tú sabes que, la pesca es fuerte, es decir, tenemos unos buques pesqueros muy grandes. Entonces yo quisiera saber cómo tú le ves, es decir, cómo ves a toda esta industria y quizás qué perspectiva puede tener para el futuro y qué rol tiene en el futuro para la conservación de las especies. Bueno, imagínate, América Latina, el Caribe es una región enorme, con una diversidad enorme de actividades, de culturas, cientos, si no miles de pesquerías diferentes. Es muy difícil hacer un breve comentario que abarque todo, ¿no? Por un lado, yo diría que tenemos una visión optimista en el sentido de que a lo largo del tiempo, y nosotros ya hace 25 años que estamos en este negocio, vemos progreso, vemos avance, vemos una implantación cada vez mayor de las ideas de la visión de largo plazo, de la sustentabilidad, pero bueno, eso no quiere decir que todo el mundo ya esté en esa visión, ¿no? Sí uno ve que hay cada vez más. Para decirlo muy gráficamente, yo recuerdo la primera vez que fui a la feria de seafood de Estados Unidos, de Boston, que se hace todos los años en marzo. Eso fue en el año 2005, fue el primer año que yo fui. Nadie nos prestaba atención, ¿no? Para decirlo en argentino, nadie nos daba la más mínima bola. Deambulábamos por los pasillos como almas en pena, tratando de que alguien nos preste atención, y los que nos prestaban atención eran los mismos que estaban en lo mismo que nosotros. Y ahora tú vas ahí a esas ferias y está por todos lados los sellitos de sustentabilidad, los mensajitos de somos orgullosos socios de la organización fulana que trabaja en temas de pesca sustentable. Eh, en estas primeras veces que yo iba tratando de que alguien me atienda. Generalmente en los últimos años ya voy con la agenda pre completada, con reuniones, etcétera. O sea, hay un cambio, y lo que ocurre en la feria de Boston refleja mucho lo que pasa en América Latina, porque en muchos de nuestros países el principal mercado es Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un avance, evidentemente, pero es un avance desparejo. Hay ámbitos de las pesquerías donde todavía esto es muy difícil, sobre todo las pesquerías que están orientadas a los mercados domésticos. Nuestros mercados, nuestros supermercados, nuestros distribuidores locales en América Latina generalmente todavía no están en esa onda, salvo pequeños nichos muy relacionados con una clase media y alta más consciente de los temas ambientales, pero todavía no está generalizado, ¿no? Vamos, por ejemplo, a dar un ejemplo, pero no para hablar enfocadamente de ese lugar, sino como ejemplo. Perú es un país con un alto consumo de pescado popular, con niveles de consumo semejantes a los de España o Japón. No, no llegan a ese punto, pero están en ese mismo orden de magnitud. Tenés miles de cevicherías distribuidas por todos lados,
y solamente unos pocos restaurantes triple A en los barrios más exclusivos tienen algún tipo de implicación con temas de sustentabilidad. A los demás, lo único que les interesa es el precio y es un consumo muy masivo. Entonces, eso es un ejemplo. En México pasa lo mismo, que también es otro país de alto consumo de productos pesqueros. Brasil pasa lo mismo y en el resto de los países pasa lo mismo. Entonces, eso todavía es un déficit. Todo eso está muy relacionado con las pesquerías artesanales, donde también cuesta mucho ordenar, organizar. La pesca industrial es más fácil, si bien antiguamente por ahí era el problema más complicado, porque bueno, por su alto poder de pesca, al mismo tiempo es la más fácil de regular y de controlar, porque tremendos barcos como los que tú decías, de atunero, por ejemplo, ellos no pueden desembarcar el atún en una playa, ¿no? Tienen que ir a un puerto formalizado, con inspecciones, etcétera, etcétera, mientras que el sector artesanal desembarca en playas, en cualquier horario del día. Si bien intrínsecamente tienen un poder de pesca mucho menor, lo cual lo hace más pasible de ser sustentable. Al mismo tiempo, la expansión del sector artesanal, porque es la recepción de otras actividades económicas que se reducen, ¿no? Entonces la gente, ¿dónde va? Bueno, a pescar al mar con un barquito. Entonces esa masividad más las dificultades para ordenar hace que ese sea un sector muy extendido y con complicaciones para poder lograr procesos sustentables. Que la única manera de lograrlo va a ser a través de un proceso de incorporación, de corresponsabilidad, de coparticipación en el manejo, que tampoco es fácil y que, bueno, hay también ejemplos incipientes que muestran ese camino, ¿no? Y justo en ese sentido, quizás mi pregunta como para tener claro, para quienes no trabajan en pesquerías, ¿qué significa una pesca sustentable? Sí, sí, está bien. Según la FAO, básicamente son dos cosas. La primera es que la especie objetivo se pueda sostener en el tiempo indefinidamente y la puedan pescar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos y todos los que les sigan hasta que el sol se apague. Y por otro lado, significa también pescar de tal manera que no afectamos negativamente o en forma irreversible otros componentes del ecosistema, ¿no? Al mismo tiempo que nos interesa, supongamos, el dorado, no estamos matando tortugas de manera que se agoten las tortugas, no estamos matando delfines, no estamos matando... Siempre, obviamente, algún escenario de mortalidad vamos a tener, pero que no se traduzca en una situación irreversible y en un impacto no recuperable de cualquiera de los componentes del ecosistema, ¿no? El fondo marino, otras especies, aves, mamíferos, reptiles, en fin. Eso básicamente es pesca sustentable. Es el, ok, perfecto. Y en ese sentido, justo una de las metas del programa de Naturaleza 2030 de la UICN es detener la pérdida de las especies marinas y la disminución de los ecosistemas marinos. Y a mí me gustaría saber cómo Sede Pesca está aportando a esta meta a través de su trabajo. Y ahí me gustaría que un poco nos expliques qué significa o cómo se relaciona lo que acabas de decir, es decir, poder llegar a esa pesca sustentable, a través de qué métodos y cómo trabaja ahí o cuál es el rol de Sede Pesca en ese proceso, ¿no? Que a la final es alcanzar la meta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, por un lado, con relación al tema de los objetivos para el 2030, eh, además de como te comentaba, ¿no? Lo de mantener las especies objeto de la pesca en un estado saludable, que llamamos nosotros, es el tema de evitar las pérdidas de biodiversidad. Nosotros trabajamos mucho con un estándar, como comenté al principio, el estándar del Marine Stewardship Council. Lo utilizamos para nuestro trabajo como una guía
para hacer un análisis de fortalezas y debilidades de una pesquería. Nosotros no propugnamos directamente las certificaciones, trabajamos con aquellos que ya lo quieren lograr, no es que nosotros les vamos a hacer propaganda de que miren, se tienen que certificar, no, eso es una decisión de quienes lo necesitan o quienes lo quieren lograr por un tema de mercado, pero nosotros ayudamos en ese sentido y utilizamos esto como una palanca, ¿no? Como una herramienta donde apoyarnos para lograr realmente una pesca sustentable. El estándar está basado en 25 indicadores en su última versión, de los cuales 12 están enfocados a que el impacto de la pesquería sobre otros componentes del ecosistema no sea irreversible, ¿no? Entonces ahí se miran otras especies de peces, otras especies de invertebrados, pero también se miran lo que se llaman las especies, ellos llaman fuera del alcance del estándar, que son los mamíferos, las aves, los reptiles, o sea, especies que no pueden tener una certificación porque no son consumibles. Y esos son 12 indicadores que miran cuál es el estado de cada una de esas poblaciones, los pelícanos, los cormoranes, las tortugas carey, el delfín nariz de botella, el que se te ocurra, todo el que aparezca relacionado con una pesquería, cómo está el estado de esa población, analizan si esa pesquería en particular es causa de una mala situación de estos stocks, o de estas poblaciones, mejor dicho, no son stocks, y si ese fuera el caso, se busca adoptar medidas de mitigación de esos impactos, de manera que el impacto que es inevitable no sea irreversible, ¿no? Lo mismo con el hábitat, lo mismo con las comunidades ecológicas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros al fortalecer el desempeño de la pesquería con relación a estos indicadores, estamos también coadyuvando a que las pérdidas de diversidad y de especies claves del ecosistema no afecten el ecosistema como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos inventando de acuerdo a la situación. Muy difícil decir una receta, pero básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, en muchos casos, uno de los principales problemas no es tanto que las cosas se hacen mal, sino que no hay información, ¿no? Y no se sabe realmente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay una pesquería que el año pasado se logró una certificación de Marine Trust, una pesquería de pequeños pelágicos en Panamá, y empezamos a trabajar hace como 12 o 13 años con esa pesquería, y la pesquería al final, después de todo ese trabajo, resultó que estaba bien, y los stocks estaban bien, que los impactos eran bajos, pero cuando empezamos a trabajar no había documentación de nada, y lo que realmente pasaba era que no sabíamos cuál era el desempeño de esa pesquería. Y, Es un tema de datos, exacto, finalmente, en muchos casos. exactamente. Entonces lo que hicimos fue armar un dispositivo para recolección de datos, con observadores a bordo, con trabajo en tierra, con sistematización, con análisis. Se contrató un científico para que haga evaluación de stock, en fin, se hizo todo un proceso de recolección y análisis de datos y al final la conclusión fue la pesquería está bien, ¿no? Y eso es muy común, especialmente en pesquerías artesanales o semiartesanales, pesquerías con embarcaciones pequeñas donde es muy difícil embarcar un observador a bordo. Por ahí son embarcaciones pequeñas con viajes muy largos, y es muy difícil embarcar un observador en ese tipo de pesquerías y recolectar información independiente, ¿no? Que es lo que se necesita para entender el impacto en el ecosistema. Y esas son las principales dificultades que tenemos que vencer. Lo hemos resuelto hasta ahora muchas veces de alguna manera, embarcando observadores a bordo, pero eso es muy complicado. Y ahora estamos metidos en ver si logramos, con todos los avances tecnológicos que nos apabullan cada día, ver si logramos lo que ahora se ha dado en llamar monitoreo electrónico,
que ya se está experimentando en muchas pesquerías, sobre todo de poder económico, ¿no? Por ejemplo, la industria tunera. Entonces, se ponen videocámaras, hay un software de inteligencia artificial que por ahora sirve para reconocer en qué momento hay que hacer el análisis. Entonces, un observador en tierra no se tiene que pasar mirando toda la cinta, ¿no? Todo el video de 10 días o 20 días, o que vaya a saber el tiempo que estuvieron en el mar, sino que puede hacer los cortes en el momento en que subía el producto a bordo. Entonces eso reduce los tiempos de análisis y se está desarrollando inteligencia artificial para hacer el reconocimiento directo por parte del Qué software. increíble. Bueno, Súper estamos, interesante. sí, muy interesante, estamos metidos en eso, no desarrollando nada, pero sí en interacción con varios que lo están haciendo para ver cuándo va a ser operativo y que los costos sean accesibles, etcétera, ¿no? Esa va a ser una fuente interesante de... Después está el tema de que los pescadores lo acepten, ¿no? Porque hay toda una cultura, hay mucho temor. Generalmente hay mucho temor a las instituciones que cobran impuestos. Eh, ese es el temor más generalizado entre los pescadores, ¿no? Sí, hay un poco de desconfianza, Sí, ajá, eso entonces puede suceder. convencerlos de que la información se trata en forma confidencial, para fines científicos, para entender el desempeño de la pesquería, para entender si hace falta adoptar alguna medida de mitigación, lo que sea, espantapájaros, algún artilugio en el arte de pesca que permita el escape de alguna especie, en fin, lo que sea, ¿no? Eh, alguna cosa que los espante, a los... Exacto. Y ahí es interesante, ¿no? Ahí yo quisiera un poco ahondar, sí, o sea, es decir, una es la meta, obviamente, del programa de la UICN, pero también lo que yo estoy viendo es que el trabajo que se hace con las pesquerías también está apuntando, o sea, incluso el uso del MSC, del Marine Stewardship, permite también trabajar bajo el ODS 14, ¿verdad? Que es sobre las pesquerías sustentables. Y en ese sentido, quisiera que nos cuentes un poco, pero también quisiera que la siguiente fase me cuentes cuáles son las principales amenazas de las pesquerías, porque estamos hablando de cómo resolver, pero ¿qué estamos resolviendo? Es lo que yo quisiera saber. Sí, bueno, por ahí para completar un poquito la pregunta anterior, que la respondí parcialmente, el otro gran aspecto de nuestro trabajo es interactuar con las autoridades, con investigadores, eh, mejorar las prácticas de gestión de la pesquería, más de acuerdo con el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que al final un estándar de certificación lo que hace es traducir el Código de Conducta de la Pesca Responsable y otros instrumentos aprobados en forma internacionalmente por la mayoría de los países en indicadores medibles, ¿no? Entonces muchas veces hay que convencer a la autoridad pesquera local de que se implemente tal o cual práctica. Por ejemplo, una de las prácticas menos habituales, pero que está en el Código de Conducta, es tener lo que se llaman reglas de control de la captura. ¿Qué quiere decir eso? Que haya una serie de reglas predefinidas en el caso de que un stock descienda por debajo de un cierto límite o de un cierto punto biológico que se estima como óptimo. ¿Qué se hace en ese caso? Para no estar sujeto a las decisiones del funcionario de turno, se busca establecer unas reglas predefinidas y eso en América Latina prácticamente no lo hacía nadie, 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 y desde que empezaron estos procesos de certificación, de a poquito se va extendiendo, ¿no? Entonces, pero todo eso no es fácil, hay que convencer a las autoridades, a veces hay cuerpos colegiados, hay que convencerlos a todos, en fin, trabajar con los investigadores para que desarrollen algún aspecto que hasta ahora no estaba desarrollado, por ejemplo, pesquerías que tienen un punto de referencia límite pero no tienen un punto de referencia objetivo, o en fin, muchas cosas que para eso hace falta conversación, paciencia, demostración, explicación, mucha actitud de colaboración, ¿no?
no creernos que somos mejores o más conocedores que nadie, sino esa actitud de ponernos al lado y ayudar. En fin, eso, todas esas son parte de del Del trabajo, claro. trabajo que desarrollamos permanentemente. Y Entonces, es un bueno, trabajo 100% colaborativo al final del día, porque así es, así es. Y el ideal de nuestro trabajo es que nosotros podamos desaparecer, ¿no? Y pasar a otra cosa y que la pesquería siga por sí misma desempeñándose en una manera satisfactoria. Entonces, para eso hay que generar todas las condiciones. Entonces, volviendo a tu pregunta de ahora, era sobre el ODS 14 y... y también, o sea, en realidad me respondiste, porque al final lo que ustedes están trabajando es sobre el ODS 14 No, por supuesto, específicamente. 100% ODS 14, claro, Exacto, claro. exacto. Y quizás más me quisiera como entender cuáles son las principales amenazas. Entiendo que una de esas, por ejemplo, es, aunque no lo identificas, quizás yo lo estoy identificando, pero es más que amenaza un reto, ¿no? El tema de justamente la colaboración con los actores. Pero específicamente en la pesca en América Latina, o diría yo toda la franja que va desde Centroamérica, ¿cuál crees tú que es la mayor amenaza que están este rato afrontando? Bueno, una de las principales amenazas la he mencionado, que es la falta de información. Eh, Peor que afectar el ecosistema es no saber que lo estamos afectando, ¿no? Y en qué medida. Y cuando uno conoce esas cosas, se le ocurren ideas para mejorar eso, para revertirlo, para recuperarlo, pero cuando directamente estamos en la ignorancia total, eso es una gran amenaza, porque lo más probable es que esté ocurriendo algo y no, ni siquiera lo sepamos, ¿no? Y bueno, otra de las amenazas es, creo yo, el incremento del esfuerzo pesquero, eh, particularmente por el lado del sector artesanal, no porque la pesca artesanal tenga algo malo en sí misma, sino porque la pesca artesanal suele ser la receptora del desempleo de otras actividades. Entonces, cuando no hay una forma de regular la participación, ¿no? En la pesca artesanal, se siguen incrementando la cantidad de embarcaciones, la cantidad de pescadores, y los recursos no son infinitos. Esa es, digamos, ya comienza a ser una verdad reconocida. Y cuando hablamos con los pescadores, por más que no haya datos, ellos reconocen que hace 20 años salían y en X tiempo completaban su barco con peces de buen tamaño, en cambio ahora les cuesta, tienen que ir para aquí, para allá, a buscar, el tamaño no es el mismo, o sea, ellos mismos se dan cuenta que hay algún tema, pero el pescador normalmente, digamos, por un lado tiene una enorme experiencia acumulada en su relación con el ecosistema, pero por otro lado su experiencia está muy individualizada, no la colectivizan esa experiencia, y entonces cada día de mala pesca lo consideran que es un día de mala suerte y no que es un problema de la pesquería, ¿no? Entonces esa falta de puesta en colectivo de esas experiencias y de incorporarlos en un proceso de comanejo es una de las principales amenazas. Yo creo que la pesca industrial, dentro de todo, a pesar de que está el problema de su poder de pesca enorme, etcétera, dentro de todo es algo más fácil de regular, controlar, y de hecho, en los últimos años, por lo menos en los principales países pesqueros de la región, que son Perú, Chile, Ecuador, Argentina, México, han habido procesos de regulaciones crecientes, control creciente, etcétera, etcétera. Con sus déficits en algunos casos, pero dentro de todo, pero es más difícil controlar esta expansión, eh, y además hay un tema social, ¿no? Hay un tema político,
muy difícil, no imposible, pero es complicado. Yo veo eso como tal vez la principal amenaza, ¿no? Amenaza para, que no es una amenaza de los pescadores hacia el mundo, es una amenaza también hacia ellos mismos. Al estar los procesos muy individualizados y no poder observar el conjunto, ellos mismos se ven amenazados por una actividad de la cual ellos tampoco pueden controlar. Porque un pescador solo no puede decidir, yo a partir de ahora voy a hacer todo, como me leo el código de conducta, me lo aprendo de memoria, y a partir de ahora, porque hay otros, hay otros 10.000 al lado que van a hacer otra cosa. Entonces, Eso es un reto inmenso, ¿no? Es un reto inmenso a nivel de región. es un reto inmenso, tal vez creo que en los últimos 15 años se logró más o menos poner en orden el sector industrial. Incluso el sector industrial hasta ha desarrollado algunos organismos regionales, como uno que se llama Alpescas, es Alianza Latinoamericana de la Pesca Sustentable, es la industria, y están hablando de pesca sustentable y se meten en proyectos de certificación. O sea, ellos se dan cuenta que para avanzar hay que entrar por ese lado, ¿no? Pero el gran desafío creo que nos queda por resolver es el tema de la pesca artesanal en colaboración con ellos, no contra ellos, sino en colaboración con ellos. Y en ese, digamos, en esta misma línea de amenazas, se habla mucho del tipo de pesca, ¿no es cierto? El tipo de pesca que se usa, ¿no? Y hay varias conversaciones sobre, por ejemplo, la pesca de arrastre en la región. Es uno de los temas, quizás diría uno de los más controversiales que existe. Y claro, depende, ¿no es cierto? Porque depende, si no estoy mal, depende mucho del tipo de pesca que tienes para utilizarla. ¿Cómo le ves tú? ¿Es posible regular este tipo? ¿Cómo se maneja las artes de pesca? Y me supongo que esto también está dentro de los procesos que ustedes llevan adelante, ¿no? Sí, sí. Bueno, el arte de pesca, eh, el arte de pesca es una decisión que toma un pescador en función de la eficiencia que tiene ese arte para capturar un cierto tipo de especies en cierto contexto ambiental, ¿no? Obviamente en un contexto, por ejemplo, de un fondo rocoso lleno de aristas y puntas, a nadie se le va a ocurrir utilizar un arte de arrastre, por ejemplo. O sea, ahí utilizarán anzuelos, o trampas, o qué sé yo. O sea, son decisiones que vienen de decenas y cientos y a veces miles de años atrás, que se toman en función de ser eficiente, especialmente cuando la pesca adquiere un carácter comercial, de mercado, de intercambio, ¿no? Que no estamos hablando, sino que estamos hablando de procesos que se han dado hace miles de años atrás, cuando alguien deja de pescar para consumir él y su familia y comienza a utilizar el pescado o el marisco como un valor de cambio. Evidentemente la eficiencia es importante, ¿no? Tiene que haber un provecho este, eh, con relación al costo. Entonces, bueno, obviamente pescar camarones con anzuelo sería bastante complicado, pero en determinadas circunstancias que las mareas ayudan, se producen corrientes de mareas, etcétera, etcétera, se pueden utilizar artes pasivas para pescar camarón, que es como una especie de arrastre fijo, porque el arte está fijo, es como una red de arrastre, pero que está fijada y la propia marea con una corriente fuerte te mete el producto en la bolsa. Pero eso no ocurre en todos lados. Hay lugares donde eso ocurre y en esos lugares a alguien se le ocurre hacer eso, ¿no? Entonces, nosotros no somos partidarios de crucificar ningún arte de pesca. Por supuesto, obviamente, prácticas como los explosivos, los venenos,
cruzar redes que atraviesan completamente un curso de agua continental, esas son prácticas nocivas que deben ser combatidas 100%, ¿no? O bueno, si me hablas de que vamos a hacer un arrastre con rodillos en un área donde hay estructuras duras, frágiles, corales, qué sé yo, obviamente eso tampoco se tiene que permitir, ¿no? O sea, siempre en función de la afectación que podamos generar en el medio ambiente, hay que prohibir o permitir artes de pesca. Pero todas las artes de pesca, salvando estas excepciones, son susceptibles de regular y de hacerlas menos de menor impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, en los últimos años, yendo concretamente a tu pregunta del arrastre, se han desarrollado técnicas que permiten para ciertas especies de peces que son demersales, que no están pegadas al fondo, están ahí cerquita pero no pegadas, son redes que ni siquiera tocan el fondo. Se han desarrollado un sistema que la red va surfeando cerca del fondo y no toca el fondo. Y eso no solo puede darle mucha alegría a un ambientalista, sino que también le da mucha alegría al dueño del barco, porque de esa manera se ahorra mucho combustible. No es lo mismo andar rascando el fondo, raspando y venciendo esa resistencia, que ir surfeando un poco por encima con una resistencia mucho menor, se gasta mucho menos combustible. Hay artes de pesca más livianas también, con confecciones de hilados, de entramados mucho menos pesados, que tampoco necesitan estar arrastrando el fondo en forma tremenda. Por otro lado, el arrastre usualmente en el 95% de los casos se hace sobre fondos blandos, de barro o de arena, de muy rápida recuperación, pero hasta eso se puede estudiar y se puede determinar cuál es la frecuencia de arrastre que menos afecta. Se pueden establecer zonas cerradas al arrastre para que se compensen áreas de arrastre con áreas sin arrastre. Y bueno, de hecho hay pesquerías de arrastre que han sido certificadas como sustentables. Este, pero, y bueno, también está el tema de especie de fauna acompañante, se han desarrollado dispositivos de escape, ventanas de escape, grillas de escape, en fin, cuando se tiene claro qué es lo que hay que evitar, se desarrollan técnicas y se pueden lograr éxitos en ese sentido, haciendo que cualquier arte. Vos fíjate que en algunos países hay quienes se las agarran con el arte del palangre. ¿Por qué? Porque las tortugas se quedan enganchadas, porque, en fin, hay otras especies. El palangre en las zonas más frías, los albatros se tiran a agarrar la carnada y quedan atrapados. Eh, bueno, y para todo se han desarrollado técnicas de espantapájaros. En algunos lugares se evita que los cachalotes muerdan la carnada con unos dispositivos artilugios que se llaman cachaloteras. O sea, para todo, una vez que se identifica el problema, puede haber una solución. Una solución. Súper interesante. Ernesto, me ha encantado conversar contigo. Me podría quedar mucho más tiempo, como en todas las entrevistas, porque, claro, uno se queda con preguntas, siempre hay nuevos retos, siempre el tema del mar en general es un tema que es fascinante, pero también es, como todos sabemos, poco estudiado. Entonces todavía hay muchas cosas que se pueden hacer y soluciones que podemos encontrar. Así que ha sido un gusto hablar contigo. Espero poderte conocer algún rato en persona y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la paciencia en la entrevista y nada, gracias, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí en Voces de la UICEN. Bueno, no, gracias a ti, el gusto ha sido mío y sí, claro, en algún momento nos veremos. Chévere, gracias Ernesto, qué gusto, cuídate mucho. Tú también, hasta pronto.